Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Le damos la bienvenida al pastor Magno Lastra, y de entrada les pido una disculpa a todos los foristas que han esperado este tiempo un poquito retrasados ahí con problemas, pero gracias a Dios que estamos aquí presentes. Le damos la más cordial bienvenida a estos dos expositores de la Confesión de Fe Católica. Son bienvenidos y van a ser cordialmente bien tratados aquí en su canal. Le damos también la bienvenida al pastor Magno Lastra, y sin más preámbulos, para no esperar, dejamos el tiempo al licenciado Guido Rojas, que él va a ser el moderador de este debate. Dios los bendiga a todos. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas. Vamos a tener en esta noche un compartir bíblico, un compartir con altura, con educación, con respeto de dos varones cristianos, sin ningún tipo de ataques ni a la persona ni a la denominación de cada uno. Son personas que conocen su fe. El tema es la sola fe, la sola fide. Vamos a tener un formato muy sencillo. 1 minuto o 2 minutos de presentación de cada expositor, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación o refuerzo y 1 minuto o 2 minutos de despedida. Ese va a ser el formato. Cada uno va a tener un tiempo de presentación y va a empezar porque el compartir lo solicitó el apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Entonces, por lo tanto, él va a presentarse inicialmente. Adelante, Rodrigo. Bueno, bendiciones a todos en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Solo una aclaración, que el hermano Barragán dijo que yo era seminarista. Actualmente no soy seminarista, fui seminarista. Ahora estoy haciendo una especialización en Sagrada Escritura y Educación en la Unicatólica, o sea, me preparo para ser biblista o especialista en Biblia, en Sagrada Escritura. Y bueno, pues el tema que hoy nos trae hoy a colación es sobre una de las 5 solas de la Reforma Protestante, que en este caso es la sola fide, y para eso he invitado cordialmente al pastor Magno Lastra, y pues esperamos que este debate pues sea de su agrado. Va a ser en un ambiente fraterno, de respeto y con altura. Muchísimas gracias, Guido. Dale paso ya desde la ciudad de Lima, Perú, al pastor Magno Lastra para que se presente. Adelante, pastor. ¿Cómo está? Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a nuestros amigos y a todos los hermanos católicos también que puedan ser parte de este debate o compartir bíblico. Agradecido con Dios porque nos da la vida, la dicha de poder estar aquí. Sabemos de que estamos pasando tiempos difíciles a nivel de toda la humanidad. Sentimos el dolor y la pena de muchas personas, muchas familias, y nuestro deseo no es impulsar la rivalidad, el enfrentamiento, ni nada de ese tipo. Al contrario, queremos hacer nuestras exposiciones lo más bíblicas posible, así de tal manera de ilustrar al mundo cristiano y ellos puedan hacer sus propios análisis y elaborar sus propias conclusiones. Quiero agradecer a Rodrigo Calvo y a Guido Rojas por la oportunidad de compartir con ellos. Son personas que gozan de mucho de mi aprecio, y también pedirle a nuestro amado Dios que continúe bendiciéndonos y nos permita poder representarlo de una manera adecuada. Les mando un abrazo a todos mis hermanos y que Dios los bendiga. Bien, gracias. Entonces, vamos entonces a la primera parte. Va a empezar Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Va a tener 20 minutos de exposición. Faltando 5 minutos, yo te hago una seña así con la mano para que sepas, para que vayas entonces terminando tu exposición. Aquí tengo ya el cronómetro y entonces puedes empezar desde... Agradecería que me pusieran la pantalla completa a mí porque voy a hacer exposición en PowerPoint. Entonces, Salvador Barragán, te agradecería el cambio de pantalla para poder empezar. Sí, Salvador Barragán está ahí detrás de los controles. Bien, entonces dejar solamente en pantalla a Rodrigo Calvo, por favor, para que pueda empezar ya su exposición. Aquí ya tengo el cronómetro listo. Podemos saber que solamente aparezca
Rodrigo Calvo, como él lo está pidiendo, para que aparezcan las diapositivas que tiene preparadas. Perfecto. Muchas gracias, Salvador. Entonces, no, como estaba antes, Salvador. Pequeños problemas técnicos que suelen suceder, no hay problema. Esperemos un minuto a que Salvador nos... No. Lo tuviste en un momento. No, ahí estoy yo solamente. En cámara solamente Rodrigo, por favor, Salvador. O como lo dejaste, que se veían los tres y al lado la presentación, no hay problema. Pero lo importante es que se vea más que todo la presentación. A ver, Rodrigo, ¿sí me escucho? Sí. Ok, tú me dices para ver cuál es la presentación que quieres. Dale. Ahí, déjalo ahí. Ok. Perfecto. Entonces, muy bien. Ahora Vamos a sí, comenzar. entonces, cuando quieras. Listo. 20 minutos. Ok. Vale, entonces, lo primero es que hoy vamos a hablar de la sola fide. La Reforma Protestante está compuesta de 7 dogmas o doctrinas básicas formuladas por Lutero y sucesores posteriores, y una de ellas es la sola fide, la justificación solo por la fe, que a veces es confundida por ciertos movimientos con la sola gracia, la salvación que es solo por la gracia de Dios, que es mediante la fe. Ahora, se confunde mucho la fide con la gracia y la justificación con la salvación. Por eso hoy en mi exposición voy a comenzar a definir. Primero que todo, la gracia es el amor incondicional de Dios. O sea, somos salvos por gracia. Quiere decir, por este amor, por este amor gratuito, incondicional, o el amor loco, pues, que Él tiene por nosotros, por sus criaturas y que nos vuelve sus hijos. Ahora, volvamos, siguiendo con eso es la gracia, ¿ok? El amor incondicional. ¿Qué es la justificación? Una justificación, ¿sí? Es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que alguien ponga su fe en Cristo, que alguien que tiene su fe en Cristo es realmente justo, ¿ok? Entonces el mismo Dios declara que esa persona es justa. Segunda de Corintios 5:21, perdón. A hablar de la gracia, tengo la cita, dice Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo... ahí está mal puesta, pero bueno, no hay problema. En la justificación, volvamos a la justificación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. Esto es la justificación. Ahora, la salvación es otro tema que hay que definir para poder entrar a hacer este debate. Es la liberación de la muerte física y o espiritual, preferiblemente espiritual, ¿ok? Ahora, Romanos 6:23 dice, pues la paga o el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida en Cristo, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. O sea, la salvación es esta vida eterna, la libertad de la muerte.
física y espiritual. Ahora, vamos a hablar de la fe. La fe, que se me olvidó entonces. La fe, aquí está. La fe, es que las puse pegadas. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven, según Hebreos 11:1. ¿Ok? La fe es la garantía de la esperanza, de lo que se espera y de cosas que aún no se ven, pero se creen. ¿Ok? Entonces, eso es la fe. La gracia es el amor incondicional. La justificación es que Dios te declara justo, ¿sí? Por gracia del sacrificio de Jesucristo. La salvación es la liberación de la muerte. Y ahora vamos a entrar a otras definiciones muy importantes. Porque acá entra el problema de la sola fide, ¿ya? Porque ellos dicen que la justificación, o sea, que Dios lo declara no justo, no es solamente por la fe y no por obras de la ley. El problema aquí radica es que el protestantismo confunde las buenas obras, las malas obras y las obras de la ley, que son tres tipos de obras bien establecidas y bien claras y bien diferenciadas dentro de la Biblia. Por ejemplo, en las obras de la ley dice, bueno, son los mandamientos o preceptos, mandamientos y preceptos que se llaman mitzvot en hebreo, consignados en la ley de Moisés, especialmente en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Deutero significa segunda y nomio ley, segunda ley. Gálatas 3:10 nos aclara cuáles son las obras de la ley. Dice, porque todos los que viven en las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no mantenga la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Ahora, las buenas obras son acciones agradables a Dios que consisten en ayudar al prójimo. Primera Timoteo 5:10 nos dice, y que tenga el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados, y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Entonces, estos son las buenas obras, agradables a Dios. Las obras de la ley son las leyes, las obras pertenecientes a la ley de Moisés. Entonces, nosotros entendemos que cuando la Biblia dice que somos justificados, ¿sí? Por obras, por fe, y no por obras de la ley, estamos hablando de las obras de la ley antigua que fueron clavadas en la cruz del Calvario junto con sus preceptos, así nos lo dice el libro de Gálatas. Ahora, las acciones, ¿qué son las malas obras? Bueno, las malas obras son, en este caso, acciones que desagradan a Dios, ¿ok? Vamos a leer lo que dice al respecto Isaías 64 del 3 al 6. ¿Cuáles son las malas obras? Dice así, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto fuera de ti que hiciste por el que en él espera. Que hiciese por el que él espera, o sea, el que hace la buena obra. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, ojo, dice aquí en el 5, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado en los pecados, ojo. Por largo tiempo, ¿podemos acaso ser salvos? Y dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, claro, porque acá dice que perseveran en los pecados, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, aquí vemos cómo malas obras, según Isaías capítulo 64, versículos del 3 al 6, son como trapos de inmundicia ante Dios. Vamos a seguir entonces, ya teniendo identificados los tres tipos de obra, vamos a mirar entonces a tener más claro estos conceptos. Ahora,
Es un problema recurrente en las denominaciones neoprotestantes, ¿sí? Como decía, evangélicas, pentecostales, todas estas que surgen de Estados Unidos, es que confunden mucho, como los había dicho, la salvación con la fe, y ellos creen que la fe salva, y utilizan ciertos textos que pues hay que entrar a analizar para poder desvirtuarlos. El primero de ellos es Hechos 16 del 30 al 33. Dice el carcelero, y sacándolo les dijo, señores, dice a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Entonces él le dice, cree, claro. Le dice, ¿qué les dice? Para ser salvo, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue salvo? Hubo un proceso de salvación, no fue solo tener fe, no solo fue hacer una oración de recibir a Cristo en el corazón. No, miremos lo que realmente hicieron los apóstoles. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, les predicaron. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos que para salvarse por medio de la fe, por el proceso de fe, hay que salvarse. Y eso lo comprobamos, que el bautismo salva. En Marcos 16, ¿sí? Dice, el que cree y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Ojo, que el bautismo es una obra, una buena obra establecida por Dios. Aquí nos enseña que el que se bautice se salvará, según Marcos 16. O sea, el que cree y se bautice. En Hechos 2, 38, 39 dice, Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados todos sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros y a quienes llame el Señor Dios nuestro. Ahora, vamos otra vez a Tito 3:5, dice, Él nos salvó, ojo, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Entonces miren acá cómo dicen que Pedro dice que por medio del bautismo son perdonados nuestros pecados y recibimos la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2, 38, 39, y en Tito 3:5 dice que nos salvó, ¿sí? En virtud de, por medio de su justicia, mediante el bautismo de regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Por eso es que el bautismo salva, y por eso este texto cuando dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no solo falta decir, sí, tengo fe, no, sino que se bautizaron inmediatamente. Y de hecho, primera de Pedro 3, 18, 20 dice, también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu Santo, el cual le impulsó a proclamar el mensaje de los espíritus encarcelados, a aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios lo soportaba pacientemente mientras construía el arca. Unos pocos 8 personas se salvaron navegando por el agua. Aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva, y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, sino en implorar a Dios una conciencia limpia y una resurrección de Cristo. Aquí vemos cómo esta fe no era solo fe, sino que estaba acompañada por una obra. Por favor, apaguen el micrófono. 2 minutos. Perdón, Guido. Entonces te faltarían 3 minutos para que me avises. Guido, se está escuchando tu micrófono, qué pena. ¿Pueden ponerlo en pausa un segundo o restituirme el tiempo? Bueno, entonces, tercero, bueno, aquí viene la fe. O sea, también hablan de estos textos, salvado de la enfermedad. Lo que se salva no se salvaron para eternidad, sino de la enfermedad. En Mateo 9:22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, tu hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Se salvó de la enfermedad. No dice que subió al cielo. Marcos 18:52 le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. O sea, lo salvó de la ceguera, recobró la vista. Entonces, en estos casos ya vemos que la fe no salva, solo justifica. Otro lado, podemos hablar de que la fe no produce buenas obras, ¿ok?
De hecho, Efesios 2:10 dice, en efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. O sea, ya estaban establecidas las buenas obras en el hombre antes de la fe. Santiago 2:10 dice así también, la fe no tiene obras, si no tiene obras está realmente muerta. Entonces, una fe sin obras es muerta, por tanto, la fe no puede producir obras. Santiago 2:18 nos dice, al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Entonces, por mis obras es que yo demuestro mi fe. Y eso no lo podemos entrar, de hecho, en Romanos 10:17, perdón, donde nos enseñan que dos buenas obras son específicamente las que producen la fe y no al revés. Son precisamente la predicación, ¿sí? Y el oír o el escuchar la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 en la Biblia de Jerusalén, por tanto la fe viene por la predicación, o sea, ¿viene de dónde? De la predicación. Y la predicación por la palabra de Cristo, o sea, por la Biblia o por el Evangelio. Bueno, en la Reina Valera dice algo así como, la fe es por el oír, o sea, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, por escuchar el Evangelio. Ahora, hubo una declaración conjunta entre católicos y luteranos donde los luteranos acabaron con la razón de la protesta en la Reforma, debido a que reconocieron que había distintas formas de justificación y no solo por la fe, en un estudio conjunto. ¿Y cuál es el producto de este estudio? Bueno, primero tenemos la justificación por la fe, que le encontramos en Romanos 3:28-30, le encontramos en Romanos 4:3-5, en Romanos 5:1, en Gálatas 3:8, en Gálatas 3:11 y en Gálatas 3:24. En eso no tenemos problema, estamos de acuerdo tanto católicos como protestantes. Pero también, bueno, hablamos de que la fe sin obras está, sin obras de la ley, ¿sí? Está bien, pero sin obras, sin las buenas obras, la fe está muerta. Esto ya lo habíamos visto en Gálatas del 2:16, 2:17 y 2:21. ¿Ok? Ahora, la ley, entonces, no es por obras de la ley, ¿sí? Y por como ya definimos, hay distintos tipos de obra. Ahora, pero la Biblia sí nos enseña que somos justificados también por buenas obras. Santiago 2, del 21 al 25, dice, Abraham, nuestro padre en la fe, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Del mismo modo que Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Entonces, la Biblia enseña que no es solo por la fe, sino también las obras. Obviamente hay una preeminencia de la justificación por la fe, pero también existen las obras y hay otros tipos de justificación que vamos a seguir mirando. Mateo 6:4 nos sigue hablando de las buenas obras. Dice Jesús, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y dice en Lucas 11:41, dad más bien limosna de lo que tenéis y así todas las cosas serán puras para vosotros. O sea, que las limosnas nos purifican, nos libran de pecado, nos justifican ante Dios. De hecho, también lo dice en Lucas 12:33, dice, vended vuestros bienes y dad limosna. ¿Y qué pasa cuando no da limosna? Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla. Entonces miren aquí cómo dice que cuando yo doy limosna estoy haciendo un tesoro inagotable en los cielos. O sea, estoy justificado ante Dios. Ahora, también hay una justificación por obrar bien conforme a la ley, pero no a la ley antigua, sino a la del nuevo pacto. Romanos 2:10 del 10 al 14 dice, en cambio, gloria y honor y paz a todo aquel que obre bien, al judío primeramente, también al griego, y que no hay acepción de personas en Dios.
que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley para sí mismos, son ley. Entonces aquí vemos las buenas obras en el nuevo pacto, este tipo de ley que es establecido por Jesús, la ley de Jesús, listo, el nuevo pacto. Ahora también estamos justificados por la obra de la gracia y la justicia. Este es otro tipo de justificación. Romanos 5, 15 al 16 dice, pero con el don no sucede como con el delito, sino que por el delito de uno solo murieron todos. Cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado, de uno solo, porque la sentencia partiendo de uno solo lleva a la condenación. Más la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. Entonces miren cómo la obra de la gracia termina siendo justificación. Y dice Romanos 5:18, así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Entonces miren aquí, somos justificados por las obras de gracia y justicia. Aquí están las citas. Ahora, también somos justificados por la gracia a través de la redención. Romanos 3, 24, 23, 24, lo puse al revés, perdón, dice así, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden de mostrar su justicia en tiempo presente para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Y también nos dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Entonces, somos justificados por su gracia y por su redención. Pues esto ya demuestra que la justificación solo por la fe realmente es antibíblica. Listo. Digo 20 minutos. Sí. Okay. Pido excusas. Sí, ya. Pido excusas porque tuvo un bajón de Wi-Fi, pero bueno, ya lo restauré. Está bien. Pastor Mano Lastra, creo que se salió el Pastor Mano Lastra. Vamos a mirar a ver que vuelva otra vez a poder entrar para que haga sus primeros 20 minutos de exposición del Pastor Mano Lastra, que nos acompaña desde la ciudad de Lima, Perú. El apologista Rodrigo Calvo está en la ciudad también de Cali, Colombia, y yo estoy transmitiendo también desde aquí, de Palmira, Colombia, y Salvador Barragán desde la Ciudad de México. A ver si Salvador Barragán está en este momento, por favor. Si puede contactar otra vez al Pastor Mano Lastra, porque no lo vemos acá en pantalla. Parece ser Salvador. Sí, hermano, hay que darle unos minutos porque parece que tiene problemas con el internet. Ahorita se conecta. Sí, bien. Entonces, bien, porque tú eres el que está a cargo de los controles mientras llegue el Pastor Mano Lastra. Sí, queremos saludar a todos los hermanos que nos visitan, al apologista evangélico David Torres, a nuestro hermano Luis Coelho, a nuestra hermana Lola Cortés, a Sergio Jiménez de Argentina. Queremos saludar también a Max Roper, católico, a nuestro hermano Iván Moreno de California, a Esclavo por tu Amor, a David Flores, a Benito Pérez. Queremos también saludar a nuestro hermano Antonio, que nos sigue de Marsella, en Francia. Ahorita es de madrugada en Francia. Aquí está ya llegó el Pastor Magno Lastra. Me voy a salir para que siga.
Perdona, hermano, tengo problemitas con el Wi-Fi, me vas a disculpar. Por favor, Rodrigo, apaga su micrófono, por favor, si eres tan amable. Claro. ¿Está listo, pastor? Amén, amén. Bueno, pedirle las disculpas a los hermanos porque tenemos problemitas con el Wi-Fi. Estas cosas suelen suceder cuando estamos en vivo y sobre todo ahora en qué tiempo que todos se están conectando por aquí, por el tema de la cuarentena y la señal, me imagino que a los operadores se les cae, ¿no? Me avisas y comenzamos. Sí. ¿Necesita también la pantalla completa para decirle a... No, yo voy a hacer una exposición así, sin necesidad de usar la pantalla. No hay problema. Bien, listo, pastor. Entonces empieza 20 minutos desde ya. Adelante. Amén. Gloria a Dios. Miren, una situación muy importante que tenemos que considerar cuando vamos a visualizar un tema bíblico, vamos a verlo a lo largo de la amplitud de todo lo que la Biblia nos muestra con respecto a ese tema en particular. Esto es lo que se conoce como la teología sistemática. Es importante tomar en cuenta para evaluar un tema. Ahora, ¿de dónde nace ese escenario de la sola fe? Se suele hacer una pregunta natural. ¿A qué se refiere sola fe? Porque es fácil señalar que se presentase como que si fuese un elemento antojadizo, ¿no? Un elemento que acaba de por ahí ocurrírsele a una persona en particular, lo cual es completamente equivocado. Mis amados, la gran mayoría de religiones del mundo suelen decir que el hombre obtiene su salvación basado en los méritos personales o en sus obras. Eso enseñan todas las religiones del mundo y suena a cierto punto lógico, viéndolo de alguna manera. Si tú le preguntas a una persona hoy en la calle por qué ella debería de ir al cielo, te va a decir basada en las cosas buenas o positivas que hizo a lo largo de su vida. El hombre se presenta a sí mismo como que él es una persona buena que de vez en cuando comete cosas malas. El hombre suele presentarse de esta manera. Así que cuando el apóstol San Pablo presenta en el libro de Romanos la naturaleza real, la condición real en la que el hombre se encuentra, diciendo, no, eso no es verdad. Tú no eres un hombre bueno que de vez en cuando haces cosas malas. Tú eres un hombre completamente malo, que estás descalificado y desprovisto del favor de Dios. Lo que tú tienes delante es la condenación eterna justa, porque es algo que tú te mereces, porque eres moralmente responsable de haber quebrantado todas las leyes de Dios, absolutamente todas las leyes de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo presenta este escenario y trae a tierra, se tira al piso la vanagloria, la arrogancia, el orgullo del hombre, porque el hombre es puesto en el piso, el hombre es evidenciado realmente que por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades, se le hace absolutamente imposible ser merecedor de la absolución delante de Dios. Así que el apóstol Pablo ya viene a traer al escenario teológicamente esta enseñanza que la consideramos nosotros vital e importantísima de la salvación por medio de la fe. ¿Y a qué se referían los reformadores con este término de sola fe? Es importante definir para no desvirtuar el concepto. ¿Qué es lo que trataron de trasladarnos no solamente el apóstol San Pablo, sino que muchos padres a lo largo de la iglesia y también los reformadores? ¿A qué se referían como sola fe? Ellos trataron de descubrir en las escrituras cuál era el medio por el cual Dios podía trasladarle, ¿no? Dios podía hacer que llegase hacia el hombre la justicia de él. Entonces, en ese escenario es la fe o la sola fe, ese medio que Dios estableció desde el principio. No es que es algo que a Dios se le ocurrió, fue parte de un plan que como una alternativa, no, fue el medio que Dios estableció desde antes de la fundación de la tierra para poder trasladarle al hombre la justicia. Jesús, nuestro Salvador. Así que cuando Dios no solamente es justo dentro de lo que él representa, sino también es el que hace justo a la persona. Así que traslada su justicia, Dios traslada su justicia
por absolutamente los méritos de Jesucristo, y la Escritura no nos presenta otro medio, por ningún lugar vamos a encontrar otro medio de que el hombre sea considerado justo delante de Dios, solo y exclusivamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Así que cuando nosotros entramos a entender, a comprender este término de justicia, o de la justicia de Dios, que es el proceso por el cual Dios declara justo a la persona, vamos a entender que este es un término legal, un término que se suele usar o se suele usar en los tribunales en Roma. O sea, este término nos refiere a que Dios declara justa a la persona. Es una declaración de justicia de Dios, porque se traía a una persona que había sido señalada de un delito, y luego de examinar a esa persona, de examinar todos los elementos que estaban señalándolo a él, la autoridad, en este caso, el tribunal humano romano, lo declaraba a esa persona justa. Y el apóstol San Pablo utiliza ese símil para evidenciar lo que él quería trasladar, esta verdad de la justicia de Dios, ese proceso por el cual Dios declara justo al pecador convicto y confeso. Y cuando hablamos de justificación, no nos estamos refiriendo simplemente a que Dios perdona pecados. Así que Pablo no está introduciendo una enseñanza novedosa, diciéndole a sus oyentes, hablándoles de que Dios es el que perdona pecados, porque todo el mundo sabía hasta ahí que Dios era el que perdona pecados. Lo que Pablo estaba trasladando, usando el término justificado, declarado justo, ¿no? Está diciendo es esa persona que Dios la ha declarado justa, es la persona que Dios ha hecho justa. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para trasladarle su justicia a esa persona? En este caso es exclusivamente la fe. Ahora el apóstol Pablo va a ir a explicarle a la audiencia en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 1, y va a usar un ejemplo muy importante y muy ilustrativo culturalmente. Él va a tomar como ejemplo a Abraham. Entonces él les dice, ¿qué pues diremos? Halló Abraham nuestro padre según la carne. Dice que pues, porque si Abraham fue justificado, aquí el término es fue declarado justo, fue hecho justo por las obras, tendría Abraham de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí es importante no lo que diga el pastor Magno Lastra, no lo que diga el amigo Rodrigo Calvo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, creyó Abraham, o sea, Abraham tuvo fe, creyó Abraham. ¿A quién le creyó? Y le fue contado por justicia. El término contado viene del griego logizomai. ¿Y qué significa? Significa computar, calcular, sumar. Metafóricamente es reconocer, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo es que se le fue atribuido, se le puso a su cuenta, se le puso un saldo favorable a Abraham. ¿Qué es lo que hizo que ese saldo favorable venga sobre Abraham? Fue su fe, porque Abraham le creyó a Dios, y esa fe hizo de que Dios le fuera contado, un término contable, le fuera contada esa fe como justicia. Ahora, Pablo va a ilustrar profundamente esto. Pablo no se va a quedar satisfecho con esa explicación. ¿Y por qué Pablo toma a Abraham? Porque culturalmente se entendía de que Abraham era un hombre modelo de justicia, era un hombre respetado, era un hombre admirado. Muchos, si usted puede por ahí leer un poquito acerca de lo que el pueblo pensaba sobre Abraham, muchos escritores mencionan a Abraham como un hombre recto, como un hombre que todo su obrar fue completamente correcto delante de Dios. Y es por eso que Pablo, que era muy conocedor de la cultura de ese entonces, él toma a Abraham para ilustrarle a la gente, porque la gente estaba completamente convencida de que si Abraham había obtenido justicia, la había obtenido precisamente basado en sus obras, en la integridad de su conducta. Pero Pablo le dice, un ratito, ¿cómo es así? Lo que pasó fue lo siguiente, y vámonos a la Escritura. Abraham le creyó a Dios, Abraham tuvo fe en Dios, Abraham puso su confianza en Dios. ¿Y por qué él puso su fe en Dios? Dice la Escritura que esa
esa fe, ese medio que Dios estableció, permitió de que se le considere a Abraham justo delante de Dios. Ahora vamos, dice, pero al que obra, vamos aquí. Entonces ya va a ilustrarlo mejor el apóstol Pablo. Él nos va a decir, pero al que obra, no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda. Claro, si yo voy a mi trabajo y realizo mis labores, al fin de mes, mi jefe no me regala el sueldo. Él no me dice, señor Mano, aquí le regalo todo lo que usted hizo, porque si él me dice eso, me estaría ofendiendo. Yo voy a reclamar mi sueldo porque yo me lo gané. Es mi esfuerzo que hizo que yo reciba eso. Tú no me estás regalando nada. Entonces, lo que está ilustrando el apóstol dice, pero al que no obra, y aquí está echado por tierra la obra del hombre para efecto de conseguir la justicia delante de Dios. Dice, no se le cuenta lo que él recibe como gracia, sino como deuda. ¿Qué pasa si yo digo que son mis obras lo que me permiten recibir la justificación de Dios, que luego me hace merecedor de su gracia? Yo entro en una contradicción, porque la Biblia me dice, si es por obras, entonces ya no es por gracia. Yo estoy invalidando la gracia, yo estoy atentando contra la gracia, y eso es muy peligroso decirlo. Así que Pablo quiere ilustrar aquí esto, diciéndonos con claridad de que Abraham fue justificado delante de Dios porque le creyó, porque tuvo fe en ese Dios. Gloria al Señor. Dice, mas al que no obra, mire qué claro es esto, mas al que no obra, sino que cree. O sea, está diciendo, obra para acá, fe aquí arribita. Para el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí hay un término importante. Vamos a tomar en consideración. ¿En qué momento fue justificado Abraham? En el momento en que él obedeció, en el momento que él actuó, en el momento que se circuncidó, en el momento que él salió de la tierra de Ur de los Caldeos, en el momento que él enfrentó a sus adversarios. No. En el momento que él le creyó a Dios, es decir, que le tuvo fe a Dios. Cuando Abraham le creyó a Dios, siendo impío, Dios lo justificó. Dios justificó al impío. Gloria a Dios. Así que, siendo impío, Abraham fue justificado delante de Dios. Por una sencilla razón. Muchos se preguntarán, y este es el cuestionamiento a este sistema teológico, ¿cómo el Dios que es justo va a justificar a una persona injusta, como dice Proverbios 17:15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Entonces no parece lógico, no parece racional que Dios, siendo justo, justifique a un impío. Pero Dios se proveyó un medio para justificar al hombre. ¿Cuál es ese medio? La persona de Jesucristo. Y es por eso ahora vamos a poder entender la importancia de la obra de Jesucristo. Si nosotros le preguntamos a un niño o a cualquier persona, Jesús murió en la cruz, ¿para qué lo hizo? La persona te va a decir que él murió para pagar por mis pecados. Él murió ocupando mi lugar en la cruz del Calvario. Ahora, yo te podría decir que la Biblia te dice un poco más. No dice simplemente que él murió por ti, sino también dice que él vivió por ti. ¿Qué es lo que significa? Que la vida de integridad, de justicia, de santidad que Dios demanda, hermanos, porque Dios no puede demandar menos. Dios no ha rebajado sus estándares, iglesia. El Dios 3 veces santo no ha rebajado sus estándares. Dios no pide una casi perfección, una media perfección. No, Él pide una perfección absoluta y completa. La demanda del Dios del Antiguo Testamento es la misma demanda del Dios del Nuevo Testamento. Y por eso que Dios sabía que la única persona que podía cumplir esa demanda era el Verbo encarnado, era Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él vivió la vida que tú y yo teníamos que vivir delante de Dios, de tal manera de que nosotros, sin haber vivido la vida de Jesús, recibimos por medio de esa imputación de gracia hacia nuestra vida, la remisión, la justificación y la salvación de nuestras almas.
pastor, ¿usted de qué me está hablando? No lo entiendo, te lo explico. La Biblia lo dice de esta manera: el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, el término justicia de Dios en él, en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. De tal manera de que el expediente que nos era contrario, porque nosotros teníamos un expediente de sentencia, un expediente negativo, un expediente que nos conducía al infierno. Nuestro expediente fue reemplazado. Aquí teológicamente se conoce como el misterio del cambio. La justicia de Jesús vino sobre mí y mi pecado fue puesto sobre Jesús. Mi expediente condenatorio fue reemplazado, fue clavado en la cruz del Calvario, y el expediente de Jesús fue colocado delante del Tribunal Supremo de Dios. Así que cuando Dios me mira a mí y Él me acepta, cuando Él me recibe a mí, me acepta única y exclusivamente por los méritos de Jesús. Por eso el apóstol San Juan dice, amén, por eso el apóstol San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Así que por los méritos absolutos de Cristo Jesús, Dios nuestro Padre, mirando el expediente de vida de Jesús, nos acepta delante de su presencia y nos sienta al lado de Él como hijos suyos, coherederos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que una vez que nosotros hemos sido justificados por los méritos absolutos de Cristo, hemos recibido ya el justo juicio de Dios. Pues el que realiza este justo juicio es Dios. ¿Y quién puede cuestionar el juicio de Dios? Te vas a levantar a cuestionar el justo juicio de Dios. Te vas a meter en serios problemas. El justo juicio de Dios que ocurrió en nosotros por medio de la persona de Jesús. Porque Dios no se puede hacer el desentendido con el pecado, mi amado. Hay gente que piensa que Dios se hace desentendido con el pecado, o hay ciertos pecados que sí me condenan y hay algunos pecaditos que no me condenan. No, Dios aborrece por completo el pecado. Y esta obra de la cruz no es una amnistía, no es que Dios dijo, voy a hacerme el desentendido, voy a hacerme como que no vi nada y voy a hacerte pasar por agüita tibia. No, no, no. La ira de Dios, porque así como Dios es santo, Dios es justo también. La ira de Dios fue descargado sobre la persona de Jesús para que no sea descargado sobre todo aquel que en Él cree, para todo aquel que deposita su plena confianza en Él. Y cuando hablamos de este tipo de fe, es muy singular, vamos a poder identificar el carácter de esa fe, porque esa fe tiene un carácter. Esa fe se va a hacer evidente, y es lo que Santiago va a ilustrar. Y cuánto me gusta a mí el libro de Santiago. Hay gente que piensa que a nosotros no nos gusta. A mí me encanta el libro de Santiago, porque Santiago va a ilustrar una verdad que va a ayudar a reforzar lo que aquí San Pablo acaba de decir. Santiago va a decir, el que dice tener fe, mira lo que dice Santiago, él comienza su carta hablando de que los demonios también creen, incluso tiemblan. Pero dice, si tú dices tener fe, pero ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en ti? Entonces, Santiago está hablando del carácter de la fe, de la evidencia de la fe, de que no es una fe netamente intelectual, sino es una fe viva, una fe real, que va a producir obras, que te va a hacer caminar directamente en la dirección que Dios ha establecido, que tú te conduzcas. Es por eso que cuando nosotros creemos a Dios, somos justificados por Dios, somos regenerados por el Espíritu Santo. Y Dios nos provee una nueva naturaleza. Según de Corintios 5:7 dice, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo lo entiende con claridad. Y aquí es donde se le levantaron los opositores diciéndole, entonces tú estás despreciando la ley. No, no, no. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estas son las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-9 dice con claridad, yo creo que este texto debería dar fin a todo debate. Dice, por gracia ustedes
han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo en Efesios está diciendo, es por fe y no por obras. Es por fe y no por obras. Ustedes han sido salvados por medio de la fe, esa fe instrumental. Es el medio instrumental que Dios ha establecido, porque el apóstol Pablo también dice que la fe es una ley establecida por el dador de la ley, que en este caso es Dios. Y esa ley instrumental es la que nos permite a nosotros recibir la gracia salvadora, no por obras para que nadie se gloríe, de tal manera que nadie le pueda decir a Dios o use esas obras para jactarse delante de su presencia. No existe ninguna obra, absolutamente ninguna, que me va a dar a mí el mérito para yo decirle a Dios, por esto yo estoy aquí. La única obra valedera delante del trono de Dios es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. 20 minutos, pastor. Amén. 20 minutos ya, pastor. Amén, amén. Adelante. Bien. Entonces, Dios lo bendiga. Bien, entonces ya, amables amigos, ya hemos escuchado las dos exposiciones de Rodrigo Andrés Calvo de la parte católica y Magno Lastra, el pastor Magno Lastra de la parte evangélica. En este segundo tiempo son 15 minutos en el cual cada uno puede contraargumentar, puede también reforzar su idea o hacer un análisis de lo que el otro ha dicho en ese mismo ambiente de respeto, de fraternidad y de diálogo que nos debe Perfecto, gracias. Entonces, empecemos por esto que yo había advertido. Desafortunadamente, en el protestantismo se confunde la gracia con la fe y la salvación con la justificación. Ustedes acaban de escuchar al pastor diciendo que somos salvos por la fe. Hay otro error que ellos también nos adjudican, que dicen que nosotros creemos que somos salvos por obras. No. La Iglesia Católica enseña que somos salvos únicamente por gracia, que somos justificados por fe y por obras y por otras, hay otras formas de justificación que fue las que estuvimos viendo con la Biblia a lo largo y ancho de la primera exposición. Y para esto quiero comprobarlo con la cita que él dio al final de Efesios 2:8. Dice, pues habéis sido salvados por gracia. ¿Salvados cómo? Por gracia. Eso es lo que tenemos todos. Y dice, mediante la fe. O sea, ahí es la justificación, mediante la fe. Y esto no, y no por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y como les dije al principio, es que hay distintos tipos de obras. Por eso hay que saber identificar a qué obras se estaba refiriendo Pablo. Pablo, a lo largo de sus escritos, habla de las obras de la fe. Entonces, por ejemplo, aquí ya hablamos de las obras de la ley. Digo, las obras de la ley es la que habla Pablo. Y se refiere a las obras del Deuteronomio, de Números y de Levítico. Los mandatos. Y lo dice Gálatas 3:10. El mismo Pablo nos aclara, dice, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. El libro de la ley es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces aquí viene el error de nuestro querido pastor. Por otro lado, entonces ya les expliqué, la gracia es el amor incondicional, la justificación es declarar de que Dios declara a alguien justo. La salvación es la liberación de la muerte física y o espiritual, ¿sí? Y hay distintos tipos de obras. Pablo habla de las obras de la ley, pero también nos habla de las buenas obras, ¿ok? Nos dice en 1 Timoteo 5:10, dice que tenga testimonio de buenas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, etcétera, etcétera. Son buenas obras.
Y las malas obras, pues que ya vimos que son acciones que desagradan a Dios. Ahora, él habla de que Lutero pues entendía que la salvación era solo por la fe, pero lo que yo también dije es que la declaración conjunta de la Iglesia Católica con los luteranos, que fue hace como 2 años ya, establece y se acaba el término de la protesta porque precisamente con la teología sistemática que él menciona, descubren, ¿sí?, que no solo existe la justificación solo por la fe, sino que también hay justificación por buenas obras y otros tipos de justificación que fueron los que yo he estado exhibiendo a lo largo de esta exposición. Por otro lado, vemos otro argumento del pastor que dice que la fe produce buenas obras, lo cual es falso. Porque Efesios 2:10 dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Él cree que las buenas obras provienen de los hombres. No, las buenas obras también vienen de Dios y Él las predispuso para nosotros, para que las practicáramos. ¿Ok? Ahora, por otro lado, dice Santiago 2:18, al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras, o sea, a través de las obras, mi fe. Entonces vemos que la fe y las obras tienen que ir acompañadas, ambas justifican, no una sola, porque solo por la fe, como él bien lo mencionó, los demonios también creen, tienen fe y tiemblan, pero no por eso son justificados y menos aún salvados. Entonces, bueno, aquí retomando un poquito, estamos de acuerdo en la justificación por la fe, no solo por la fe, sino por la fe, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero también por las obras, por las buenas obras, ojo, no por las obras de la ley, por las buenas obras. Y lo dice Santiago, dice, ya que el pastor tocó el tema de Abraham, nos dice Santiago, Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿sí? Y acá lo dice en el versículo 24, estamos hablando del capítulo 2, versículos 21 al 25, en el 24 dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente, o sea, y no solo por la fe. Aquí nos lo enseña Santiago claramente. Y dice en el 25, del mismo modo que Rahab la prostituta no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles mal, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros. Entonces aquí también nos da ejemplos el mismo Santiago sobre Abraham, ¿ya? Ahora también Jesús nos lo dice, ¿sí? Mateo 6:4 dice, así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Pero sobre todo en Lucas 11:41 es lo que más me interesa. Dice, dad más bien limosna de lo que tenéis y así todas las cosas serán puras para nosotros. Entonces esta buena obra de dar limosna nos purifica según Jesús. Somos justificados según esta obra de la... Y ojo, que justificación y salvación es distinto. Entonces somos justificados por las buenas obras, también por la fe. Y dice Jesús también en 12:33 de Lucas, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Entonces, vemos aquí como Jesús también nos enseña que por medio de una buena obra llamada limosna, alcanzamos la justificación delante de Dios. Ahora, de hecho, ya miramos otros tipos de justificación para derrotar el tema de la justificación solo por la fe, que los mismos luteranos reconocieron hace 2 años que estaba errado. Porque entonces también encontramos, aparte de la justicia por la fe, de la justificación por la fe, la justificación por las buenas obras, también por obrar conforme a la ley del nuevo pacto, ¿sí? Ahora, también estamos justificados por la obra de la gracia y justicia, ya vimos las citas, justificados por la obra de gracia y justicia, que está en Romanos 5, del 15 al 16, ¿sí? Y en Romanos 5, 18. Dice así también en el 18, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Y esto es bueno aclararlo porque toda la justificación, la salvación, las buenas obras y la fe vienen de Dios, no de nosotros. Y ahí está el error de Magno Lastra, de nuestro hermano,
y de muchos protestantes que creen que las buenas obras provienen desde el hombre. No, las buenas obras también provienen de Dios, porque así lo dice Pablo, dice que Dios predispuso todas estas buenas obras para que las practicáramos. Ahora, también vimos la justificación por la gracia a través de su redención. O sea, somos justificados por la redención de nuestro Señor Jesucristo. También estamos justificados por la sangre de Jesucristo, que aquí fue donde me quedé. Vamos a mirar Romanos 5, 8 al 10. Dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera? Entonces, mire que no somos salvados solo por la fe, sino también por la sangre de Cristo. Ahora, miremos también que somos justificados además por la resurrección de Jesucristo. Lo dice Pablo, Romanos 4, 23 al 25. Y la escritura no dice solamente por él, que él fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe. A nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces somos justificados además por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso encontramos la justificación por imitar la imagen de Cristo. O sea, no es solo creer porque Jesucristo no necesitaba creer, sino por imitar a Cristo. ¿En qué imitamos a Cristo? En sus obras. En su fe no, porque pues Dios no tiene fe en sí mismo. La fe viene del hombre, porque como vimos, la fe es la esperanza de lo que se espera, ¿sí? Y de lo que no se ve, ¿ok? Dice Romanos 8, 29 al 30, dice, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a producir la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o a los que predestinó ¿a qué? A reproducir la imagen de su Hijo, a estos también los justificó. Entonces, cuando nosotros reproducimos la imagen de Jesucristo en sus palabras, en sus obras, en sus acciones, también somos justificados, según Romanos 8, 29, 30. Ahora, ¿quiénes son los justificadores según la Biblia? Bueno, primero que todo, el Padre justifica, mientras que el Hijo intercede. Ok, vamos a mirar el primer ejemplo. Romanos 8, 33 al 35 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Entonces, miren, Dios es el que justifica, ¿sí? Y dice que más aún Cristo, que fue el que resucitó, que está a la diestra de Dios, o sea, el Padre, intercede por nosotros. Aquí entonces vemos al Padre justificando, vemos también al Espíritu Santo justificando, ¿sí? Junto con Cristo, dice 1 Corintios 6, 11, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados y habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, o también somos justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre significa la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Timoteo 3:16 dice, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad que ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado en gloria. Entonces vemos como el Padre justifica, el Espíritu Santo justifica, ¿sí? La autoridad de Jesucristo justifica, y aquí también vemos a Jesucristo como justificador. Romanos 10, 3, 4 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Primera de Corintios 4, entonces miren, aquí vemos a Cristo, que es el fin de la ley, o sea, de toda ley, tanto del antiguo pacto como la del nuevo pacto, para la justificación de todo creyente. Él es la suma justificación de nosotros. Ahora, Primera de Corintios 4, 4 dice, cierto que en mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado,
mi juez es el Señor. O sea, él reconoce que el Señor Jesucristo es su juez, su justificador. Ahora, bueno, pues ya hablamos de lo que era la sola fide luterana, todos estos aspectos, y aquí vamos a hacer un parangón entre lo que son las obras de la ley y las buenas obras para aclarar cuál es la diferencia. El mismo Jesús nos las enseña. Por ejemplo, él nos explica que en Mateo 5:21 dice, no matarás, y el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Y esto lo encontramos en Éxodo 20:13, como les dije. Las obras de la ley se encuentran en el libro de la ley, como vimos en la cita de Gálatas anteriormente expuesta al comienzo de esta refutación. Él dice, mientras tanto, esta es la obra de la ley, pero Jesús nos dice, el versículo siguiente, dice, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado al Tribunal Supremo. Por eso, de allí mismo, deja allí tú mismo tu ofrenda en el altar y vete a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, esta es la buena obra, ¿ok? La buena obra es pedir perdón, perdonarse con el hermano, ¿sí? Y en cambio en la ley es no matarás simplemente. Esta es la obra de la ley, esta es la buena obra de Jesús, de la ley de Jesús. Ahora, Mateo 5:27 dice, no cometerás adulterio conformado, o sea, explicitado en Éxodo 20:14. Sin embargo, también nos habla de la ley de Jesús, que es la buena obra. Dice en Mateo 5:28-30, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, miren que por esta obra, según Jesús, estamos evitando el infierno, o sea, estamos siendo justificados. Mateo 5:31, hablando de obra de la ley, dice, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, Deuteronomio 24:1. Sí, pero Jesús nos dice, según su buena obra, según su ley, dice, pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Entonces, no se debe divorciar de su mujer, según Jesús. Mateo 5:33 nos habla de la obra de la ley, dice, no jurarás en falso y cumplirás lo que ha jurado el Señor. En Números 33 está esta ley. Y Jesús nos dice en Mateo 5:34-37, de su buena obra, dice, no juren, ojo, ni por el 15 cielo. minutos, Rodrigo. Ah, ok. Entonces dejemos. Rodrigo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ti por tu segunda intervención. Entrevista pues de cada expositor. Vamos entonces a escuchar también con mucha atención, con ese mismo respeto, educación, con cómo hemos llevado este compartir bíblico entre hermanos cristianos al pastor Mano Lastra. ¿Está preparado, pastor Mano Lastra? Sí, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén, amén, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido fiel, quien nos ha venido ayudando y acompañando en todo este tiempo. Gracias, Señor. Rodrigo nos dijo que el amor de Dios es incondicional, que esa gracia es incondicional, y luego él mismo le levantó las condicionantes. Tremendo eso. También nos dijo Rodrigo que las obras no preceden a la fe. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese versículo 10 dice que nosotros no lo queremos leer, tenemos el 8 y el 9, porque no citamos el versículo 10, porque este versículo nos dice, somos hechura suya para, aquí en el original es epi, aquí se utiliza la preposición epi, que es epi eties, ¿no? La preposición epi significa para o hacia, dirigido, es decir, la salvación por la fe nos lleva hacia las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso lo vemos en 2 Timoteo 3, 15, 17. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3:15 al 17. Las obras son el producto de la salvación, no la causa de ella, querido amigo Rodrigo. Ahora bien, como no es suficiente tal vez lo que yo le acabo de explicar, vamos a ver cómo un padre de la iglesia, Agustín de Hipona, refuta categóricamente al amigo Rodrigo Calvo. Dice así Agustín de Hipona: no porque negara o suprimiera las buenas obras, cuando afirman que Dios ha de remunerar a cada uno según sus obras, sino porque las obras proceden de la fe y no la fe de las obras. Repito lo que dijo Agustín de Hipona: las obras proceden de la fe y no la fe de las obras. Y por eso nuestras obras de justicia provienen de aquel mismo de quien proviene la fe. De esto está escrito: el justo por la fe vivirá. Una vez más, mis amados hermanos, repitan: el justo por la fe vivirá. Agustín de Hipona, en su escrito de la gracia del libro albedrío, capítulo 7. Gloria al Señor. Así que Rodrigo también nos dijo de que existían tipos de justificación, pero no lo vi que lidió mucho con mis argumentos, y en algún momento dijo que Cristo era el que justifica, refutándose a sí mismo. Él dice que Pablo descartaba de alguna manera las obras de la ley, ¿no? Él decía que como que dando a entender, no sé si por ahí vamos, pero vamos a aclararlo porque he escuchado que este argumento lo utilizan mucho por ahí algunos apologistas católicos, y por eso voy a aprovechar mi tiempo para refutar esto. Eso es falso decir que cuando Pablo habla de obras de la ley se está refiriendo a obras ceremoniales y no también a obras morales, obras que enseña la Iglesia de Roma como medio de justificación. Habría que probar que las obras morales no son buenas obras, que son distintas a las buenas obras. Habría que probar eso. Pero la Biblia dice que la ley es santa. La ley es santa. Difícil tarea probar que las obras morales no son buenas obras. En Gálatas 2 y 3, Pablo enseña que uno está justificado por la fe y no por las obras de la ley. Por ejemplo, Gálatas 3, 10, 11 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3, 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por fe vivirá. Aquí, por ejemplo, Pablo está usando en el versículo 10 obras de la ley, y lo enlaza con Deuteronomio 27, 26, cuando dice: como está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo: amén. Ahora, si uno se da cuenta y lee el capítulo 27 de Deuteronomio, se dará cuenta de que está hablando de obras morales. Pablo, el autor de Deuteronomio, está hablando de obras morales. Deuteronomio 27, 16, por ejemplo, cita, dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Habría que probar que esto que está diciendo el libro de Deuteronomio no es una obra de justicia. Habría que probar, difícil tarea probar eso. Entonces, obras morales. Por lo tanto, decir que Pablo, cuando habla de obras u obras de la ley, solo se refiere a obras ceremoniales, eso no es correcto, ya que se puede ver que Pablo tiene en mente toda la ley, la amplitud de la ley, tanto ceremoniales como morales. Como dice por aquí un erudito, Deuteronomio 27, 15, 25, el contexto del texto que Pablo cita para decir que nadie está justificado por las obras de la ley, trata de ¿qué cosa? De la idolatría, de honrar a tu padre y a tu madre, trata del robo, trata de engañar a los ciegos, trata de pervertir la justicia, trata del incesto, trata de la bestialidad y el asesinato. Festo, Justificación, Comprensión de la Doctrina Reformada Clásica, publicado en el 2008. Así también lo dice el erudito católico. Vamos a ver cómo este erudito católico, Robert Sungenis, refuta también esa falacia. Pablo condena la justificación tanto por la ley ceremonial como la moral. Es decir, toda la ley del Antiguo Testamento, Robert Sungenis, no solo por fe. Publicado en el año 1997 en la página 26. Ahora, por ahí dicen que nosotros confundimos los conceptos o la terminología. Justificación no es lo mismo que salvación. Tremendo eso. Me parece que el amigo Rodrigo tiene bastantes problemas en el tema de soteriología. Un hombre que ha sido justificado es una persona que no se le inculpa de pecado, pero no por sus propios méritos, sino por la obra completa de Cristo.
cuya justicia se le imputa al creyente por la sola fe, es decir, por medio de la fe. Ahora, para Pablo el término justificado, en el contexto, cuando leemos todo lo que él quiere explicar, y no un versículo aislado. No se trata acá de hacer teología agarrando un versículo por aquí, un versículo por allá, una cosita por aquí, una tijera por allá, y así hago la teología. No, así no funciona la teología. Cuando uno analiza todo el contexto de lo que Pablo quiere trasladar, para él el término justificado está relacionado íntimamente con el término salvado. Es imposible divorciar la justificación de la salvación. Es imposible, hermanos. Por favor. Romanos 5:9 dice, así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para Pablo está muy claro y evidente que cuando él habla de justificación, implícitamente está hablando de la salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Sea bendito el Señor. ¿Qué más por aquí? A ver, vamos a ver. Sí. Dice que, a ver, gloria a Dios. Entonces, hemos visto con claridad, cómo estos argumentos que se levantaron han sido una manera muy sencilla, refutados por la misma palabra del Señor. La única obra para efecto de justificar a la persona, la única obra que cuenta para con Dios para efecto de justificar a una persona es la obra perfecta de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Decimos entonces nosotros, como se nos calumnia, entonces los evangélicos dicen que no hay que obrar. Los evangélicos dicen que a Dios no le gustan las buenas obras. No, nosotros no decimos eso, nunca hemos enseñado eso. Nosotros decimos que para efecto de la justificación que me provee a mí Dios, la única obra que cuenta es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como resultado, como efecto de la vida de Dios en mí, como efecto de la regeneración, la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en mí, yo voy a obrar con esa nueva naturaleza. Es lo que Jesús les decía a los que lo oían. El árbol bueno da fruto bueno. El manzano da manzanas porque es un manzano. Y el árbol malo, el que nunca fue regenerado, va a dar fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno. Es la naturaleza del árbol, es la regeneración, la obra de Dios en esa persona, lo que hace que esa persona pueda hacer esas obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y son precisamente esas obras que Dios ha establecido que nosotros los creyentes podamos ejercitarlas en nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Está claro. Está muy claro, mis amados hermanos. Vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, al mismo Dios que ha sabido salvar por fe a todo aquel que ha depositado su confianza plena y absoluta en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La pregunta sería, ¿cómo se salvaron entonces, pastor, los hombres del Antiguo Testamento? De la misma forma que se salvan los hombres del Nuevo Testamento, con la misma ofrenda de amor de Jesucristo, mientras ellos se salvaron mirando hacia adelante con la esperanza de ese sublime Redentor. Nosotros nos salvamos mirando hacia atrás, hacia esa cruz del Calvario que nos provee la misma salvación tanto a ellos que para nosotros. La Biblia dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de la tierra. Y cuando Juan el Bautista lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos salvos exclusiva y absolutamente por los méritos de Cristo. Y obramos como efecto, como resultado de ese amor de Dios viviendo en nosotros, en nuestros corazones. Gloria al Señor.
No hay otra manera, no hay otra forma. Es el diseño de Dios. Dios lo diseñó de esa manera. Es increíble de que no podamos ver esta verdad tan clara en las Escrituras y queramos volver a ese pacto de obras. Mire, el mejor representante que tuvo la humanidad, que fue Adán, teniendo todo el paraíso a su alrededor, fracasó y falló. Es por eso que fue necesario que la persona del Verbo se encarnase. Así que si nosotros decimos que nosotros, estando en el escenario de Adán, vamos a agradar a Dios, nos mentimos a nosotros mismos. De la misma forma que Adán falló, nosotros también le hubiéramos fallado a Dios, y es de la misma forma que le fallamos a Dios todos los días. Y es por eso que la única manera de que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo al pueblo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, por medio de Jesús. La gente le gusta escuchar esta verdad. Cuando Jairo se acercó donde Jesús y le dijeron: ya tu hija ha muerto, Jesús le dijo: no temas, cree solamente, no temas, Jairo. Iglesia, no temas, cree solamente. Y fue la fe que Jairo depositó en Jesús lo que le fue contada por justicia. Hemos sido justificados gratuitamente. No sé qué tan difícil sea entender gratuitamente, por su gracia. Ese regalo inmerecido, impagable por nosotros. Impagable, absolutamente impagable. Yo podría citar muchos hombres en la historia de la iglesia que van a reforzar lo que les estoy diciendo. Pero el tiempo es corto. Quiero agradecer con todo mi corazón la oportunidad que Dios me da de hacer este compartir con el amigo Rodrigo Calvo, el amigo Guido Rojas. Quiero felicitar la conducta, cómo se han desenvuelto en este compartir, en esta exposición, y darle toda la gloria a Dios. Asimismo, motivar en estos minutos que tengo a todos mis hermanos en Cristo Jesús a que sigan manteniendo su confianza, sigan depositando la fe en ese Dios que Él te asegura que el que comenzó en vosotros, el que inició en vosotros la obra, la va a culminar. A ese Dios eficiente, a ese Dios que no fracasa, a ese Dios que no improvisa. En ese Dios podemos depositar ampliamente toda nuestra confianza, porque si crees, verás la gloria de Dios. Sea bendito el Señor. Quiero, bueno, por ahí de repente alguna otra cosita que quizás se nos haya podido ir, pero es parte de este tipo de compartir, de este tipo de debates. Es muy importante que profundicemos en la enseñanza de la Escritura, que profundicemos en la enseñanza real que la palabra nos va a trasladar. Vamos a ver las cosas de la manera como Dios las ve y no bajo nuestras interpretaciones privadas o antojadizas, sino bajo esa verdad absoluta que vamos a encontrar en la palabra del Señor. Dios lo bendiga una vez más infinitamente. Agradecer a mi hermano Salvador Barragán por permitirme estar en su canal. Quiero mandarle un saludo, tengo tiempo, gracias a Dios, a mis hermanos en Perú, Luis Grimaldo y Joel Moody. Dios bendiga la vida de Luis Grimaldo y Joel Moody. Y en Arequipa, mi hermano Dani Totocayo y Jaime Supo. Sea bendito minutos, Dios. pastor. Amén, amén. Gracias al señor apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Gracias también al pastor Mano Lastra. Hemos escuchado ambos argumentos, 2 exposiciones y 2 contrarrefutaciones. Excelentes exposiciones de ambos. Ya solamente queda que cada uno haga el discernimiento de los argumentos y pidiendo, como siempre, la iluminación del Espíritu Santo, que sea el que tenga la última palabra. En este momento solo va 1 minuto ya de despedida. Ya el debate concluyó y corresponde entonces al señor apologista Rodrigo Andrés Calvo para que se despida. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Pastor Magno. Gracias también a Salvador Barragán. Gracias por haberme permitido hacer esta exposición solo con la Biblia.
pues sobre lo que nosotros los católicos creemos, sobre la salvación, sobre la justificación, sobre la gracia, sobre la fe, las buenas obras, las obras de la ley, las malas obras y bueno, todo ese tipo de obras que existen en la Biblia. Y no, pues espero que podamos tener otra oportunidad para hacer otro tipo de debates. Muchas gracias, fue un comportamiento ejemplar de parte del pastor, de todos. Ha sido un debate a la altura. Y como lo dice Guido Rojas, por favor, evalúen los argumentos de parte y parte y medítenlos. Ustedes son, en últimas, los que reciben este mensaje y los que lo meditan en su corazón para su salvación. Bueno, hermanitos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye, bye. Bueno, gracias entonces al señor apologista Rodrigo Andrés Calvo, ¿verdad? Que está transmitiendo de Cali, perdón, Valle del Cauca, Colombia. Ahora seguimos también desde la ciudad de Lima, Perú, con la despedida final del pastor Mano Lastra. Adelante, pastor. Amén, amén. Una vez más agradecer a Rodrigo y a Guido por la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad que ustedes son personas a las cuales yo respeto mucho, valoro mucho, siempre estoy leyendo sus exposiciones. No vamos a negar de que han aportado mucho para poder ser edificados en muchos temas y mucha información, tanto histórica como patrística, y eso no vamos a negar su aporte. También felicitar el amor que ustedes tienen por defender su fe, por tratar de exponerla de la mejor manera posible. La pasión que ustedes ponen también para mí es una motivación, encontrar personas que aman a Dios y que buscan que poner su palabra, y eso es algo digno y rescatable. Y así mismo saludar a todos los amigos católicos que vean este compartir bíblico, que entiendan de que nosotros no tenemos ningún tipo de rivalidad contra ellos, ni nada personal. Podemos discrepar por ahí con temas doctrinales, teológicos, pero son precisamente discrepancias en cuanto a posturas y doctrinas, pero no es nada personal. Agradecer al hermano Salvador Barragán por darnos la oportunidad de estar en su canal, y les envío un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, gracias. Entonces ya con eso concluimos este interesante debate sobre la sola fe. Vamos entonces ya a darle paso final al señor Salvador Vargas, porque toman su canal para que haga ya de pronto los saludos pertinentes a todas las personas que han estado muy pendientes de este compartir. Sabemos que en este canal, aunque es evangélico, también tiene mucho asiduo también de católicos que lo ven y que también pues de todas maneras escuchan atentamente estas exposiciones. Yo por mi parte me despido también desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adelante, Salvador Barragán. Gracias, licenciado Guido Rojas, gracias a Rodrigo Andrés Calvo, también es su casa, gracias por aceptar venir a su canal. Siempre va a ser su casa, siempre van a ser tratados con amor y con el respeto que ustedes se merecen, porque son personas serias, son personas totalmente responsables en sus credos, en lo que ustedes creen. Agradecerle también al pastor Magno Lastra por su participación, y a todos los hermanos que participaron en el chat, a la señora Rosa Araujo, que es católica, que es muy activa en este canal, a Max Roper también, bendiciones, a la hermana Nubia, al hermano Juan Peña, al hermano Tony Ábalos, que su canal se llama La Verdad y la Vida, también a Tani Córdoba, a Galado. Queremos también saludar a todos los que están activos en el chat y los que nos acompañaron esta noche. También saludo a Jason Osorio, es de aquí de la ciudad donde yo vivo, de la congregación donde me congrego. También bendiciones y saludos. Saludos a Sofía Vigil, a Betsaida Mata, Joel Moody, mi hermano Joel Moody desde Perú, Blanca Fernández, Salvador Vitten, Narciso Guamani, también él es del Perú. Bendiciones, hermano. A Lola Cortés, que Dios les bendiga, Corazón de Oro. Todos, Dios los bendiga, y nada más les recuerdo que el día de mañana voy a tener un compartir con el licenciado Guido Rojas acerca de la iglesia primitiva. Todos están cordialmente invitados para el día de mañana a las 9 de la noche, hora México, hora Perú y hora Colombia. El moderador va a ser nuestro hermano Arnold Portillo desde Phoenix, Arizona. Por ahí vamos a estar mañana a las 9 de la noche, todos están cordialmente invitados. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Saludos y un abrazo hasta Colombia. Rodrigo, un abrazo, licenciado Guido Rojas, hasta Colombia.
Y un abrazo, Pastor Magno Lastra, hasta Lima, hasta Perú. Gracias y que Dios los bendiga a todos.